Elodie, 18 años, grado 1. ¿Por qué lo escribiste? Me apetecía compartirlo, ¿vale? A ver, yo quería que la gente supiera que había encontrado un curro. Y es que en el fondo yo estaba súper contenta. Me hacía ilusión ganar mi propio dinero por una vez, sin depender de nadie. Entonces, ¿por qué aquella publicación? Es que me daba vergüenza. ¿Quién va vacilando de un trabajo en una pizzería? Alardear de eso en las redes me hubiera convertido en una pringada. ¿Y no pensaste que alguien que no debería podría verla? Me refiero a alguien como el dueño de la pizzería. ¿Cómo iba a pensar yo que el tío ese terminaría leyéndola? ¿Qué posibilidades había? Es que ni siquiera se me pasó por la cabeza. Vamos, si tuviéramos que pensar en quién va a leer nuestros mensajes cada vez que publicamos... ¿Qué hiciste cuando leíste su comentario? Ya sabes, cuando te despidió públicamente. Aquello fue humillante, pero yo le contesté con un GIF bastante fuerte, la verdad. Axel, 32 años, grado 2. ¿Cuánto tiempo llevabas trabajando para tu empresa? En octubre hubiera cumplido 5 años, sí, casi 5. Supongo que estaban contentos contigo y tú con ellos, ¿no? Si consideramos que la duración media de un empleado en nuestro país se sitúa en los 18 meses, tú eras una auténtica veterana. Sin duda. No es que no tuviera otras ofertas de empleo, entiéndame, pero me sentía bastante cómodo trabajando allí, y ellos siempre me habían tratado bastante bien. Entonces, fue completamente inesperado. Sí, desde luego. ¿Había algún compañero con el que te llevaras mal? ¿Algún encontronazo? Estas cosas pasan. Pues en general me llevaba bien con todo el mundo. De hecho, todavía sigo en contacto con bastantes personas. Bueno, con ninguna de manera pública, ya sabe. Ayúdame a comprenderlo. ¿Por qué rebuscaría tu antigua empresa en tus publicaciones de 10 años atrás? 12 años en realidad. En concreto, el que originó mi despido lo lancé en mi 3er año de carrera. Lo recuerdo bien porque en aquella época yo era muy activo en esa red social. Ahora llevo como 4 años sin entrar en mi perfil. ¿No te parece extraño? Al principio pensé que era una excusa estúpida, que había otra razón de fondo. Es evidente que no soy perfecta. Tal vez alguien de arriba quería deshacerse de mí. Y este era un motivo tan válido como cualquier otra para hacerlo. Al principio. Mi caso no es el único, ya lo sabe. A mi despido comenzaron a seguirle el de otros muchos en compañías de todo tipo. Siempre con el mismo pretexto. Mensajes inapropiados contra los valores de la empresa en redes sociales o cosas por el estilo. ¿Cómo te sentiste tras tu despido? No debe resultar fácil encajar algo así. No era exactamente enfado, si se refiere a eso. Creo que fue indignación, un sentimiento de impotencia que no me permitía pasar página. Lo que me hicieron no fue nada justo. Cualquier persona sentiría rencor, incluso odio. Bueno, supongo. Aunque yo no llegué a tanto, ¿eh? Entonces, ¿qué te motivó a unirte al movimiento? Claire, 54 años, grado 2. ¿Con qué frecuencia comparte fotografías? Cada día subo 12 o 13, siempre las mejores. Yo no soy de esas personas a las que les gusta saturar a la gente, yo no. ¿Por qué las comparte? ¿Cómo que por qué? Todo el mundo lo hace. ¿Qué pregunta? Cada persona tiene sus propios motivos. Me gustaría conocer los suyos. Creo que no lo había pensado antes. Vamos, que no me lo había planteado de esa manera. Lo llevo haciendo desde hace tanto. Tal vez disfruta con los comentarios de la gente. Sí y no. ¿Cómo lo explico? Los votos y los comentarios de mis amigos están muy bien, pero por lo general no me suelo fijar en el numerito, creo. Sigo dándole vueltas a su pregunta de antes, ¿sabe? Creo que para mí, compartir esos pequeños momentos de mi vida es una manera de fijarlos ahí, de ordenarlos para que no se pierdan. Me ayudan a disfrutar más de las cosas. Por eso comparte lo que almuerza. No solo lo que almuerzo o ceno, pero sí. Supongo que cuando me paso un buen rato en la cocina y consigo un asado delicioso, parte de la experiencia de disfrutarlo es compartirlo en las redes sociales. Así no parece algo tan fugaz. Expone su vida al escrutinio público. No toda. Vamos, me parece que está comenzando a exagerar. Mi vida, dice. Lo único que hago es fotografiar lo que cocino y compartirlo con mis seguidores. Me parece que no merezco ser castigada por eso. ¿Se siente castigada sin motivo? Pues claro.
Vamos a ver, ¿cómo puede mi aseguradora negarse a pagarme un tratamiento médico por unas fotos? Alegan que su estilo de vida es incompatible con el tratamiento. Mi estilo de vida es el de cualquiera, el suyo sin ir más lejos. Vamos, no me dirá que no se come una buena hamburguesa de cuando en cuando. Según sus redes, usted lo hace prácticamente a diario. Carnes rojas, batidos, fritos... Entonces, no merezco esas malditas pastillas por estar gorda, ¿no? Sara, 15 años, grado 0. ¿Por qué quiere ayudarnos, Sara? Me parece que es lo adecuado, señor. ¿Te importaría explicármelo un poco mejor? Sí, señor. Pienso que es importante que todos seamos consecuentes con lo que hacemos y decimos en las redes sociales. Yo lo llevo haciendo toda mi vida. Las redes son una extensión de nosotros y afectan también a nuestra vida offline. ¿Desde cuándo tienes tus propias redes, Sara? Depende. Las de ocio me las abrí a los 7 años o así. No quiero mentirle, pero la verdad es que no lo recuerdo bien. No te preocupes. Las profesionales hace 2 años. Ya tengo una buena comunidad. ¿No eres muy joven para tener redes profesionales? Tal vez no sea lo habitual, pero en mi zona hay mucha competencia para entrar en las mejores escuelas de secundaria. Yo lo veo como una manera de explicar mis logros justo donde están esos adultos que decidirán mi futuro. Clases de música, deportes, agrupaciones juveniles en las que eres coordinadora. Eres una chica muy ocupada. Si te seleccionamos, ¿podrás dedicarle el suficiente tiempo al proyecto? Para mí no habrá nada más importante. Sebastián, 20 años, grado 3. ¿Cómo pasas tus días ahora, Sebastián? Preferiría que no me tuteara. Aquí tratamos de crear un ambiente acogedor. No queremos que os sintáis intimidados, pero como gustes, como guste. ¿De qué manera puede dejar de ser intimidante un interrogatorio? Creemos que la mejor forma de que... Disculpe, Sebastián, pero aquí las preguntas las hago yo. Y ahora, si no le importa, le pido que me responda la mía. ¿Cómo...? Paso mis días ahora. Música, sigo haciendo música, como he hecho desde que tenía 3 años. ¿No busca nuevas orquestas? Alguien con su talento no debería tener problema en... Mi currículum y mi talento ya no valen nada ahí fuera. Lo primero que hará cualquier orquesta al recibir mi solicitud será revisar mi pasado digital. Entonces encontrarán lo que hice y me descartarán automáticamente. Podría ser Beethoven y aún así mi pasado vendría a cazarme una y otra vez. Pero todo esto usted ya lo sabe. ¿Cómo es eso? ¿De verdad me va a hacer explicárselo? Por favor. Supongo que quiere que quede registrado en esa grabadora. De acuerdo, jugaré. Las personas como yo formamos parte de una nueva clase social, una que ya no se distingue por el origen o por el dinero, tampoco por la raza. A nosotros se nos distingue por cómo de limpio está nuestro registro digital. Mi caso no es de los peores, desde luego, pero me invalida para ejercer la música a nivel profesional, por lo menos la música clásica. Eso opinan ellos. Paul, 40 años, grado 3. ¿Cuánto hace de su arresto? 20 años se cumplen justo ahora. ¿Qué piensa hoy de lo que hizo? Aquel fue el error más grave de mi vida, pero ya pagué por ello, ya pagué. Si hubiera sabido realmente qué condena traía ese dinero, jamás lo habría tocado. ¿No lo sabía? Claro que no. Es decir, conocía las penas de prisión por desvío de fondos públicos, claro que sí, pero no todo lo que vendría después. Tu abogado no te dice eso. Usted calculó los riesgos. Evidentemente. No estoy orgullosa de ello, pero tomé mis precauciones por si me cogían. El dinero no lo encontraron jamás. ¿Qué le puedo decir? Era para el bienestar de los míos. ¿No tuvo tiempo de disfrutarlo? Unos meses. Después, el juicio y la condena fueron sorprendentemente rápidos. Apenas pasó 5 años en prisión. ¿Apenas? ¿Trata de provocarme? Mire, 5 años en prisión tal vez no parezcan mucho para algunos. Eso me dijo mi abogado al menos. Pero trate de pensar lo que son realmente 5 años. ¿Qué ha hecho usted en los últimos 5 años? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Ha conocido a su actual pareja? ¿Ha tenido algún hijo? Desde fuera pueden parecer pocos, pero créame, dentro son agónicamente largos. Aprovechó para escribir un libro. Claro, de lo contrario me hubiera vuelto loca ahí dentro. Pero lo que realmente me ayudó a aguantar fue exactamente cuándo terminaría mi condena, o eso pensaba. Prosiga. Mi vida nunca más volvió a ser lo mismo. Si pone mi nombre en internet,
Lo primero que aparecerá serán los incontables artículos de lo que sucedió hace 20 años. Página tras página. Todas hablan de esos escasos meses de mi vida. Ninguna menciona los 7 previos que trabajé como servidor público, las infraestructuras que ayudé a impulsar. Nada de eso importó cuando salí de la cárcel. ¿Cuánto tiempo lleva desempleado? He perdido la cuenta. Trate de recordarlo, por favor. Oiga, tal vez no lo crea, pero lo peor de mi situación no es estar sin Blanca. Mi mujer y mis hijos apenas me hablan. Y la mayoría de mis contactos ni siquiera me cogen el teléfono cuando trato de concertar una entrevista con ellos. Los que sí lo hacen suelen ser suficientemente valientes como para decirme la verdad. Nadie quiere relacionarse con alguien con mi pasado. ¿Se considera una mujer desesperada? Espere, veo por dónde va y se equivoca por completo conmigo. ¿A qué se refiere? Yo nunca haría nada... Bueno, no volvería a hacer nada que estuviera fuera de la ley. He aprendido esa lección. Entonces, ¿qué va a hacer ahora? Se lo diré. Pelear, luchar con lo poco que me queda para que las cosas cambien. Elodie, 18 años, grado 1. ¿Has tenido problemas para encontrar otro trabajo después de aquello? Claro que sí. Es que salí hasta en las noticias. Reconozco que yo, si hubiera estado en el lugar de ese tipo, hubiera hecho lo mismo. ¿No le guardas rencor a ese hombre? Supongo. Un poco. A ver, el día después de que me despidiera le liamos una buena unos amigos y yo. ¿Cómo? Sí, creamos un hashtag y todo. Le inundamos sus redes sociales con memes y críticas de sus pizzas. Hasta fuimos tendencia en mi zona durante unas cuantas horas. ¿Y después? Luego todo el mundo se olvidó de aquello. Menos yo, claro. Tuve que borrar mis perfiles en todas las redes sociales para intentar empezar de nuevo. ¿Funcionó? No. La gente no confía en ti si no tienes presencia online, ¿sabe? Es como... Oye, ¿qué pasa contigo? ¿Qué tienes que ocultar? ¿Eres una fugitiva o algo? ¿Te gustaría que desaparecieran todas las redes sociales? Eso es una tontería. ¿Cómo nos comunicaríamos? Los 2 meses que he estado sin redes, ¡fua! Es que ha sido muy duro. Axel, 32 años, grado 2. Supongo que fue casual. Alguien me contó lo que hacían, vi que yo podía colaborar... ¿Le dedicas mucho tiempo a esas actividades? No especialmente, quiero decir. Cada día trato de avanzar un poco, de empujar en la dirección correcta, pero no es mi tarea principal. Si es eso lo que me pregunta. ¿Cuál es tu tarea principal? Estoy montando un negocio con unos amigos. Trata de... Volvamos al tiempo que le dedicas al movimiento. ¿Cómo colaboras con ellos? Trato de que los chavales no cometan el mismo error que cometí yo. Escribo artículos, doy alguna que otra charla... ¿Te arrepientes de aquel vídeo? Ahora lo recuerdo y, bueno, casi me resulta gracioso porque lo veo como lo que es. Un pensamiento rebelde de alguien que se cree que lo sabe todo a los 19 años. ¿Tenía ideas extremistas por aquel entonces? Claro que sí, como la mayoría de mis amigos. Ideas extremistas en todo, desde cuál era el mejor equipo de fútbol hasta cuál era la mejor videoconsola. Nuestro mundo era de blancos y negros, de conmigo o contra mí. Algunos, pocos, llevaban ese pensamiento al terreno de la política y de ahí a las redes sociales. Decir cualquier barbaridad en las redes nos sentaba bien, era como un eructo rápido y salvaje. Estaba mal, pero era inocuo. A los 5 minutos no te acordabas de lo que habías puesto. Pero se quedaba ahí. Se quedaba ahí, y eso es lo que intento explicarles a los adolescentes que hoy usan las redes. No saben que están jugando con fuego. ¿Qué opinión te merecen los organizadores del movimiento? Creo que han detectado el mayor problema social de nuestro tiempo y que están dispuestos a hacer algo por resolverlo. Es más de lo que podemos decir de nuestros políticos, por ejemplo. ¿Y tú? ¿A qué estás dispuesta? ¿Y tú? ¿A qué estás dispuesta? Claire, 54 años, grado 2. ¿Cómo paga su medicación? Hago lo que puedo, soy una mujer muy trabajadora. Eso también está registrado en mi perfil por si le interesa. Lo que tenemos registrado es su sueldo mensual y no cubre los costes de su tratamiento. Se lo repetiré. ¿Cómo paga sus medicinas? ¿Sabe? Es gracioso que hace unos momentos me ha juzgado por exponer mi vida en las redes sociales, cuando la realidad es que ustedes pueden saber cualquier cosa de mí sin ni siquiera una orden judicial. No necesitamos una orden para consultar sus perfiles públicos. Además, nos dijo que colaboraría. Oiga, me he sentado aquí y he respondido a cada una de sus preguntas. Incluso he aguantado su halo de superioridad durante todo este
este proceso sin sentido. No me diga que no estoy colaborando. Entonces responda a la pregunta, por favor. ¿Cómo está pagando actualmente su medicación? Está bien. Tengo unos ahorros en dinero físico. ¿Dinero físico? Sí. De cuando todavía se podía conseguir. Los estoy ingresando poco a poco en mi cuenta para cubrir los gastos. ¿Eso es todo? Les recuerdo que cualquier mentira... Lo sé. Gracias. No... Quiero decir, sí. Tengo algunos amigos que también me han prestado algo de dinero. Son buenas personas. ¿Qué amigos? ¿Están sus amigos afiliados al movimiento? Por favor, míreme y responda. Sara, 15 años, grado 0. ¿Sabes lo que implica esta colaboración? Sé que es una gran responsabilidad y un privilegio. Ah, y un deber. Muy cierto, Sara, pero también una obligación. Estarás obligada a ser un ejemplo, una muestra intachable de la clase de ciudadano que se comporta de manera responsable en su vida digital. Estoy preparada. No estamos seguros de que entiendas. Claro que sí. Bueno, disculpe, señor. Adelante, por favor. Yo necesito que comprenda algo. Absolutamente toda mi vida ha sido compartida en redes sociales por mis padres primero y casi desde que tengo uso de razón. Por mí misma y por todo el que me ha rodeado. Para mí no ha existido otra cosa que no sea el escrutinio perpetuo. Estoy acostumbrada a mostrar lo mejor de mí. Por favor, compruébenlo. Lo sabemos, Sara. Por eso tenemos esta conversación. Ahora dime, ¿qué sabes del movimiento? Son retrógrados. Disculpe si parezco exagerada, pero pienso que esa gente que forma parte del movimiento por el olvido digital son los mismos que querrían que prohibiéramos las inteligencias artificiales o el uso de las células madre. Son inadaptados que no entienden el mundo. Bueno, no han hecho nada ilegal, ¿no? Ya. ¿Y qué me dice de esos que han quemado todos los servidores de una empresa? ¿Crees que las personas tras los ataques a los servidores son las mismas que las que se manifiestan por el movimiento? Creo que hay personas que harían cualquier cosa por borrar su pasado. Sebastián, 20 años, grado 3. No está siendo honesta conmigo. ¿Por qué dice eso? Asegura que actualmente tan solo se dedica a su música. ¿Se reafirma en eso? Desde luego. Entonces, ¿cómo explica estas publicaciones? Déjeme ver. Lo que pensaba. No tengo nada que explicar. Todas están relacionadas con mi actividad musical. Soy compositora. Una bastante buena, de hecho. ¿Le parece una casualidad el hecho de que esté componiendo canciones para el movimiento? ¿Precisamente usted? Ah, desde luego que no. Desearía que todos y cada uno de los servidores de este planeta ardieran ahora mismo, mientras que usted y yo hablamos. Y ya de paso, que quemaran a los hipócritas que los controlan, y a quienes basan todas sus decisiones en algo que alguien hizo o dijo en una estúpida red social cuando tenía 10 años. No es una casualidad que colabore con el movimiento. Tiene usted mucha rabia contenida como para darle salida solo con canciones. Es curioso que no lo comparta en sus redes. Cualquiera podría utilizarlo en mi contra, como usted. Pero ahorremos tiempo, ¿quiere? ¿Por qué no me acusa formalmente de terrorista y yo llamo a mi abogado? ¿Quién dice nada de terrorismo? No me tome por imbécil. Ustedes asocian a cualquiera que forme parte del movimiento con los ataques contra los servidores de todas esas empresas. Pero deben de estar realmente desesperados si creen que yo encajo en ese perfil. Mujer de 20 años con un elevadísimo coeficiente intelectual. Virtuosa en 7 instrumentos musicales pero sin ninguna orquesta que le contrate. Ha intentado vender sus composiciones a las principales marcas del sector, pero todas ellas le han rechazado. Sufre el continuo boicot en las redes sociales tan pronto como alguien le recuerda lo que hizo. A nosotros nos parece el perfil de una persona que trataría de borrar su pasado a toda costa. ¿Y a usted? A mí me parece que soy una más de la generación que no tiene derecho a equivocarse. No aprendemos de nuestros errores. Estos nos acompañan durante toda nuestra vida como una enfermedad crónica de la que se nos puede culpar. ¿He dicho errores? No, quería decir acciones habituales, banales, sacadas de contexto y utilizadas como guillotina para cercenar los sueños de personas que de repente y sin motivo aparente son incómodas para alguien. Si yo encajo en su perfil, también lo hacen las legiones de chavales de mi edad, que están ahí fuera pagando por algo que dijeron, compartieron, miraron o siquiera escucharon en sus redes sociales. Y cada día seremos más porque este ideal hipócrita es imposible de cumplir. Paul, 40 años, grado 3. Pelear, luchar... Esas son palabras que implican violencia. No necesariamente. Pero usted ya tiene poco que perder, lo acaba de decir. Y mucho que ganar. ¿Podría especificar?
El movimiento por el olvido digital es completamente legítimo. Desde luego que no tenemos nada que ver con todo eso de los servidores. Nuestro campo de batalla es judicial. Están perdiendo. Eso todavía está por ver. Disculpe, pero eso es un hecho. La Ley de Historia Digital Personal está a punto de ser aprobada y eso implicará que toda su actividad digital, sea del tipo que sea, no se podrá eliminar y quedará vinculada a sus datos personales, para que cualquier organismo público o privado la pueda consultar fácilmente. ¿Y a usted eso le parece bien? Elodie, 18 años, grado 1. ¿Cómo cambiará tu vida? ¿Se aprueban esa ley? Buah, no sé. Mis padres me han dado una charla sobre el tema y tengo amigos que incluso se plantean borrarse de alguna red, pero... no sé. Yo no quiero dejar de ser yo misma. Es como la canción. Tenemos que ser fieles a nosotros mismos. ¿Tienes amigas que se hayan unido al movimiento? Es que... no sé, no debería de hablar de eso, ¿no? No es nada ilegal. No están haciendo nada malo, si es eso lo que te preocupa. Ya, bueno. A ver, algunas hablan bastante del asunto, van a fiestas y cosas así, pero yo creo que lo hacen para conocer tíos. ¿Has estado tú en alguna de esas fiestas? No pasa nada, Elodie. Alguna vez sí. ¿Qué se hace en esas fiestas? Se habla demasiado todo el rato, para mi gusto. Yo solo voy porque el movimiento se ha puesto de moda. ¿De qué se habla? No sé, de derechos civiles, las libertades. Una vez un chico puso mi caso como ejemplo. ¿Te molestó? Al principio sí, pero la gente fue muy comprensiva conmigo. Conseguí bastantes seguidores aquel día, luego los perdí casi todos. ¿Cómo es eso? En este grupo, vamos, el que suele organizar las fiestas a las que voy con mis amigas, la gente se lo toma muy en serio todo. Lo del movimiento, quiero decir. Y si no te implicas y demás, al final pasan bastante de ti. ¿Implicarte? Yo soy bastante activa en redes sociales, pero para muchos no es suficiente. ¿A qué te refieres? Creo que estoy hablando demasiado y... Elodie, hasta ahora lo has hecho perfectamente. Estamos muy satisfechos con este proceso y nos gustaría dejarte marchar a casa lo antes posible, pero para eso necesitamos un poco más de ti. Tan solo nos estás contando un poco de tu vida, no estás haciendo nada malo. Es que... de acuerdo. Hay gente que acude a las fiestas, gente del movimiento que es muy pesada y está siempre intentando que nos impliquemos más, y no solo a nivel digital. Quieren que salgamos a la calle, que protestemos. El chico ese que le decía antes, ¿recuerda? Ese chico es un máquina. ¿Máquina? Un genio. Nunca había conocido a nadie tan inteligente como él. Es una pena que gaste su tiempo así. ¿Así cómo? Enfadado, gritando siempre y tratando de convencernos a los demás de que tenemos que recuperar nuestro derecho a equivocarnos. Axel, 32 años, grado 2. No soy una insensata, ¿sabe? ¿A qué te refieres? A que sé perfectamente por qué estoy aquí. Y ya le digo que no estoy con ellos. Quiero decir, sí estoy con el movimiento, pero mi grupo, el grupo con el que colaboro... No estáis consiguiendo nada. ¿No te tienta ir un paso más allá, después de lo que te hicieron? Aquello cambió mi vida, desde luego. Y creo que el movimiento luchamos por algo necesario. Pero entiéndame bien, no estoy dispuesta a desperdiciar mi vida por ninguna causa. No creo en las cruzadas, ni siquiera en las más justificadas. Antes me has dicho que tu participación en el movimiento no era tu tarea principal. Sin embargo, sí, aquí lo tengo. Un desglose de tus comentarios digitales en el foro del movimiento. Eso está sacado de contexto. Y aquí un resumen del tiempo que has pasado en esa cafetería alternativa en la que os reunís. Pero, ¿cómo sabe? Incluso has cambiado tus rutinas de entrenamiento para adaptarte al calendario del movimiento. Yo llamaría a todo esto tu tarea principal. ¿Han estado investigándome? Investigando... Tan solo hemos mirado tu actividad pública en el foro. Hemos comenzado a seguirte en tu app de ocio favorita y somos compañeros de equipo en esa otra web en la que registras el deporte que hacías cada tarde y que ahora has pasado a la mañana. No tenían derecho. Tú publicaste toda esa información por voluntad propia. Claro que lo hice, pero no hay nada ilegal ahí. Desde luego que no. Simplemente nos ayuda a comprender mejor a ti y a los tuyos. Esto es increíble. Seguro que saben hasta lo que cené anoche. Si fuera necesario, comprobaríamos el registro de tu nevera inteligente y todas sus órdenes de compra. No nos diría el menú exacto, pero tendríamos una idea bastante aproximada, sí, aunque resulta demasiado invasivo para tu privacidad. No es necesario, si continúas cooperando. Si lo saben todo sobre mí, saben que estoy limpia. Todavía. Claire, 54 años, grado 2. Yo sé muy poco sobre ellos.
Pero son sus amigos, ¿no? Les conozco poco. Pero si quiere que le diga la verdad, son los únicos que me han tratado de manera decente desde lo de mi enfermedad. Dándole dinero. Ayudándome. Y no solo con dinero. Tranquilícese, por favor. No me gusta cómo pronuncia la palabra amigos. Hace que suene sucia. ¿De qué otra manera le han ayudado sus amigos? ¿Mejor así? Creo que todo lo que usted dice suena a sucio. Incluso la ayuda de personas que todavía se preocupan por los demás. Ellos me dan dinero, sí. Pero sobre todo me escuchan, tratan de ponerse en mi piel y entender cómo me siento. ¿Se siente sola? Por favor, ¿sabe perfectamente cuántos seguidores tengo en...? Me gustaría que respondiera a mi pregunta, por favor. Algunas veces, digamos al llegar a casa después del trabajo, ¿se siente sola? Esa pregunta no tiene ningún sentido. De acuerdo. Entonces hábleme de ellos. Deben de ser estupendas personas cuando le han ofrecido su ayuda de manera tan desinteresada. Ahí está otra vez, desinteresada. ¿Por qué tiene que pronunciarlo así? Porque usted y yo sabemos que ese dinero y esos selfies que se han hecho con usted no han sido gratis. Sara, 15 años, grado 0. ¿Comprendes por qué te pedimos que hagas esto? Sí, señor. Necesitan información, alguien que les cuente lo que sucede durante esas reuniones. No solo durante las reuniones. Sí, eso quería decir. Lo importante es después, cuando planifican, ¿no? Exactamente, Sara, lo has entendido muy bien. En realidad, hay algo que no logro comprender. Adelante. ¿Por qué lo hacen? Quiero decir, ¿por qué quieren borrar lo que han hecho? ¿Por qué quieren evitar que vigilemos mejor a aquellas personas que son una amenaza para todos? No sé, ¿a qué temen? Si no tienen nada que esconder. Sebastián, 20 años, grado 3. De acuerdo, ya puede marcharse. ¿Cómo dice? Nos ha dicho todo lo que queríamos escuchar. Pero si no he... Dicho nada, Sebastián nos ha dicho lo suficiente para añadirlo a su historia digital personal como parte de su pensamiento. Esta grabación le acompañará allá donde vaya durante el resto de su vida. Es ilegal. Pero en unos días dejará de serlo. Y todo el mundo podrá escuchar... Comprendo perfectamente el concepto de chantaje. Paul, 40 años, grado 3. Mi opinión no tiene lugar aquí. Entonces dígame algo. ¿Qué pasará cuando el criterio de lo que está bien y está mal cambie? Sabe que las preguntas las hacemos nosotros. Conseguirán una dictadura de la opinión, de lo subjetivo. Se filtrará hasta lo más profundo de las raíces de este país. Viviremos con el miedo al ¿qué pensarán? Incrustado en el pecho. Dejaremos de comportarnos como somos para fingir cómo debemos ser. Nadie estará a salvo, ni siquiera usted. Mi historia digital personal es impecable. De otra forma no estaría haciendo este trabajo. Deme 6 líneas escritas por la mano del hombre más honesto y yo encontraré algo para hacerlo ahorcar. Anexo. Historia digital personal de los sospechosos. Hitos. Elodie. Publicación en su perfil personal. Mañana empiezo este trabajo de mierda en la pizzería. Por favor, matadme rápido. Elemento gráfico. GIF de un personaje de sitcom apuntándose a la cabeza con su mano como si fuera una pistola. Axel. Publicación en su perfil personal. Al final he picado. Ya tengo mi nuevo móvil de marca de la competencia, mucho mejor que el de los pardillos de marca empleadora. Elemento gráfico. Vídeo del individuo mostrando el logo de marca de la competencia. Claire. Publicación en su perfil personal. Hoy me merezco un capricho. Emoji de corazones. Elementos gráficos. 27.325 fotografías publicadas en su perfil personal durante un periodo de 5 años, principalmente de comida declarada nutricionalmente deficiente por las autoridades sanitarias competentes. Sebastián. Publicación en su perfil personal. Texto no encontrado. Elementos gráficos. Elementos gráficos no encontrados. Acción. Escuchar numerosos discos de varios artistas populares de un concurso televisivo. Paul. Número de noticias relacionadas con el individuo, 7.250. Número de noticias negativas relacionadas con el individuo, 7.035. Este relato está inspirado en una noticia real que tuvo lugar en Estados Unidos, donde a una adolescente recién contratada por una pizzería se le ocurrió tuitear algo así como que las pizzas que allí se hacían eran de dudosa calidad. E inmediatamente la chica fue despedida por su jefe, que había visto el tuit. A partir de ahí, dejé que afloraran las posibilidades de un mundo en el que casi todo lo que decimos queda registrado. ¿Estamos preparados para sobrevivir a esta suerte de registro digital perpetuo?
Es una de las principales preguntas que le trasladó en la siguiente entrevista a María José Hernández Serrano, profesora titular en el Departamento de Teoría e Historia de la Educación en la Universidad de Salamanca, quien ha estudiado profusamente temáticas de privacidad digital, muy especialmente en adolescentes. Un desafortunado tuit, un comentario personal sacado completamente fuera de contexto, nuestros propios hábitos de consumo o qué consultamos. María José, el relato nos muestra lo terriblemente fácil que resulta decir o hacer algo inapropiado en entornos digitales como las redes sociales. Unas redes, por cierto, que ahora son ubicuas. De hecho, en el relato se habla de la generación que no tiene derecho a equivocarse. Qué terrible esto, ¿no, María José? Es cierto, sí. Yo creo que esto de lo apropiado y lo inapropiado está cambiando mucho y además yo creo que nos movemos en un momento en el que hemos tenido muchas ganancias, es decir, la posibilidad que nos ofrecen en las redes sociales y los fenómenos de masas de incorporar a toda esa esfera pública esas voces o esas perspectivas más individuales, esos puntos de vista, es muy rico y está, bueno, yo creo que es una cuestión que ha favorecido mucho y ha democratizado mucho el conocimiento, pero también es verdad que no dejan de existir contradicciones y entonces parece que existe, pues sí, ese derecho a equivocarse que no está para todos o continuamente tenemos esa parte de el derecho a que todos podemos odiar o el derecho a que todos podemos sentirnos ofendidos por algo que se ha dicho o por algo que se ha interpretado mal o condiciona el pensamiento de alguien y esto yo creo que sí, nos tiene un poco limitados a pesar de todas esas posibilidades que tenemos en la gran esfera pública. Qué curioso, ¿no?, lo de los límites, porque cabría suponer que ahora que tenemos comunicación prácticamente en cualquier punto y en cualquier momento del día y podemos comunicarnos con cualquiera, yo siento que cada vez son más los límites que debo autoimponerme en redes sociales. Como que cualquier cosa que diga, ¿no? Es como lo típico del tuit este de buenos días, ¿no? Que la gente luego lo rebate y dice, pues buenos días sean para ti. Cualquier cosa se puede lanzar en contra de uno y parece complicado comunicarse en un entorno así, ¿no? Claro, es que además ese fenómeno de espejo, ¿no? De, bueno, según se comporten conmigo me voy a comportar yo y voy a tener esa actitud de rebatir o esa actitud. Es que ese fenómeno de cómo nos tenemos que comportar en las redes sociales lo estamos construyendo nosotros. Es decir, la tecnología es tecnología para todos, es una tecnología que es cultural y en el momento en el que tú te conviertes usuario de una red social, tú entiendes o normalizas que hay unas cosas que se hacen en las redes sociales, pues consumir contenido o producirlo, o sea que hay cosas que hay que hacer, pero luego cada uno subjetivamente entendemos cómo las usamos y entonces encontramos esas funcionalidades. Y en ese mundo subjetivo es donde nosotros nos ponemos límites o no y donde nos hacemos esas concesiones de si podemos odiar, es decir, bueno, yo considero legítimo que como esto amenaza a mí, pues yo considero que puedo ofender o puedo discutir o puedo insultar en redes sociales o que alguien puede decir no, no. Y bueno, es curioso, ¿no? Como vemos al influencer o a la persona pública no sé qué, que de repente al día siguiente llega y dice, bueno, quiero pedir perdón por aquello que dije, porque yo no quería decir esto, yo no quería que se sacara de contexto. Es que vivimos en esas contradicciones y en ese constante revuelo de lo que se puede malinterpretar, ¿no? Porque es, de verdad, existe demasiada inestabilidad en qué es lo apropiado y lo que no, porque la red es tan diversa, somos tantos en esa esfera pública que claro que alguien puede sentirse ofendido, ¿no? Es esa contradicción, yo creo, la interesante. Y yo creo que muchas veces no somos conscientes de ello. Y nosotros sí, porque has dicho, a mí me parece que a lo mejor digo buenos días, pero en el caso de los menores, que yo me dedico mucho a investigar los usos de las redes sociales o de otras tecnologías y los malos usos de los menores, ellos no tienen este discurso interiorizado, ¿eh? Y además ellos viven con mucha impunidad y con otro tipo de comportamientos mucho más, bueno, pues irracionales o impulsivos.
es así. O incluso desinhibidos, ¿no? Porque por ahí va un poco también Sí. la siguiente cuestión que yo te quería comentar. Es decir, al final, esta clase de exposición permanente de nuestra vida nos lleva en algunos casos a la abolición de la privacidad. Una abolición, por cierto, consensuada y voluntaria. Sí. ¿Tienes la sensación de que somos conscientes de todo lo que exponemos de nosotros mismos en entornos digitales y especialmente los más jóvenes? Yo creo que no. Y es que se ha naturalizado tanto que Hmm. como fenómeno cultural estar en redes es eso, o sea, eso es lo normal, hacer, publicar, subir un vídeo, que yo salga, que no salga, que yo lo reenvíe, que a mí me contesten, y todo eso se ha normalizado, o sea, forma parte ya de nuestra cultura o cultura digital, de tener una identidad también digital. Y claro, yo creo que hay muchos usos y no somos conscientes. Y efectivamente yo creo que lo que sucede es que damos esas concesiones, es decir, regalamos nuestra privacidad y muchas veces nuestra intimidad, porque Totalmente. hay cosas que tú las haces privadas, o sea, tú las haces públicas, son parte de tu privacidad, pero es que hay cosas que también se revelan y son íntimas. Y esto los menores tienen esas barreras mucho más difuminadas. Y las últimas investigaciones, que sobre todo vienen indicando que los jóvenes son mucho más congruentes y buscan más la autenticidad. ¿Y eso que les Ujú. lleva? O sea, el querer mostrarse como son reales. Hace unos años no, ¿eh? Todas las investigaciones hace unos años decían, no, en redes sociales se tienen varios perfiles, se engaña, se ponen... Bueno, pues hoy en día parece que los jóvenes están ya cansados de eso y lo que Del buscan es ser más postureo. auténticos. Sí, sí, se han cansado del postureo. Yo creo que sí. Las investigaciones nuestras, al menos en España, nos están diciendo eso, que buscan más esa autenticidad, ese ser o esa congruencia también entre la vida online y offline, porque es que muchos de sus amigos los tienen en la presencia, ¿no? En el cara a cara. Pero también hay un pequeño porcentaje de jóvenes que, bueno, son muy dependientes de la aprobación social y eso les pasa no solamente a los jóvenes como etapa evolutiva por la que todos hemos pasado, que necesitamos la aprobación de los demás, sino Claro. también a los mayores. O sea, cuántas veces estamos dependiendo de los likes, de los seguidores, de lo rápido que nos contesten o no. Y eso nos hace, bueno, pues tener subidas y bajadas de nuestra autoestima, nuestra ego, lo que queramos decir. Y luego hay otro porcentaje que también es muy importante, que es el que controla su imagen. O sea, Ujú. es verdad que tendemos hacia la autenticidad, pero hay un pequeño porcentaje que se dedica mucho a vigilar y a controlar que su perfil sea, bueno, el que quiere que sea, porque lo falsea efectivamente y quiere dar otra imagen, o porque, bueno, pues efectivamente quiere conseguir pues esos likes o que esté limpio, que es otra parte del relato, ¿no? Lo de que mi perfil, Importante, mi claro. feed está limpio para ver quién, o sea, que yo controlo lo que hay en mi perfil para ver quién me puede ver, ¿no? Y sí, esto también es interesante, la conciencia que se tiene de la audiencia a la que para la que uno se expresa. Esto a los jóvenes yo creo que les cuesta mucho más. Sí, les cuesta bastante más pensar en esto. No sé hasta qué punto el sistema educativo está sabiendo adaptarse a esta realidad, es decir, está sabiendo proponer formaciones, asignaturas, algo específico para darles herramientas que van más allá de cómo publico, de cómo hago un TikTok, de cómo hago un reel, etcétera, sino toda esa capa que va detrás. Es decir, oye, ten cuidado con tu privacidad, ten cuidado con la información que compartes, porque esto se va a quedar aquí, si no lo borras, para mucho tiempo. No sé, tú tienes detectados, no sé, formaciones específicas en diferentes niveles educativos o no se está haciendo casi nada, no sé, cuéntame un poco. Estamos estudiando y de las últimas investigaciones que tenemos, justamente ha salido algo de esto. Y lo que ha salido es que efectivamente cuentan con formación, tanto en etapas de primaria, bueno, con una muestra selectiva, ¿no? En España, tanto en Ujú. etapas de primaria como de secundaria, los menores sí reciben formación sobre privacidad. Es verdad que, bueno, no llegamos al alcance de comprender cómo es todo ese tipo de formación, ¿no? Si es una formación que dura más o menos tiempo, que se imparte en esos momentos escolares o fuera, si Hmm. efectivamente, ¿no? Pero ellos dicen que sí saben cuáles son los riesgos, o sea, que alguien les ha formado y les ha explicado cuáles son los riesgos de compartir, de cómo protegerse y de saber compartir información. Pero claro, luego les preguntamos sobre sus prácticas de autorrepresentación en la digitalidad y efectivamente están expuestos a muchos riesgos, porque sobre todo los que se inician en la etapa de primaria, cuando empiezan a tener su primer dispositivo, es un boom. Ahí se le olvida absolutamente todo lo de la privacidad y quieren estar
y parece Claro. que su identidad son sus producciones y también el feedback que reciban de sus iguales. Es que es un juego para ellos, ¿no, María José? Para ellos es un juego y además yo creo que no solamente ellos, estaba pensando también que tenemos que ser conscientes de que somos más que nuestras producciones digitales. O sea, Mm. para ellos es así, para ellos es cuanto más público y también es esa parte subjetiva, ¿no? De decir, yo creo que lo que hay que hacer en esta red social es exhibirse y como yo veo que todos los demás se exhiben, pues yo me exhibo. Y aunque me hayan dicho en mi discurso educativo, formativo, que cuidado con exhibirse, que tenemos riesgos de privacidad, se les olvida, porque es eso, en ese juego de subir, Mm. de compartir, de saber lo que, claro, hay mucha motivación y hay mucha recompensa social ahí, ¿eh? Entonces, claro que se nos olvida y están expuestos a muchos riesgos. Yo creo que la formación hay que darle una vuelta a la formación, ¿eh? Ujú. Y insistir, o no sé si insistir, pero las tecnologías cambian mucho más deprisa y los jóvenes tienen que tener, yo creo que no tanto una serie de pautas, sino una actitud para tener esa presencia en las redes sociales y sobre todo lo que siempre hemos dicho, unas consecuencias a largo plazo, ver qué va a pasar con toda esa información. Al final hablaríamos ya casi de rediseñar o de replantear el sistema educativo para formar en valores más allá de conocimientos, ¿no? Sí, Pero bueno, este es un debate a lo mejor demasiado amplio para abordarlo aquí hoy. sí, Está claro que ellos tienen la información, pero como los adultos, es decir, nos da un poco igual. Sabemos que estamos exponiendo muchísimo de nuestra vida y al final creo que los mecanismos de recompensa que tú mencionabas antes son tan fuertes, es decir, somos animales sociales que necesitamos ser aceptados por el grupo. Entonces, cuanto más aceptación, mejor nos vamos a sentir hasta cierto punto y eso pasa por encima de cualquier precaución que podamos establecer. Es que es algo evolutivo. es evolutivo, pero fíjate, hay una parte de un relato dentro que hay uno de los personajes que dice, en Ujú. aquella época yo era muy activa. O Sí. sea, sí que es verdad que aunque utilizamos las tecnologías o las redes, los motivos que tenemos en cada uno de los momentos son diferentes. Y hay veces en los que uno exhibe más porque tiene esa necesidad de aprobación social más elevada y entonces necesita exhibirse, exponerse o compararse, porque claro, a veces es Mm. exhibirse, pero a veces es comparar mis experiencias que estoy viviendo o mis estilos de vida con los de otros y que se me vea o que yo tenga o los demás. Pero hay otros momentos en los que uno también de todo nos cansamos y entonces parece que decrece esa producción digital de fenómenos que al final representan nuestra identidad. Entonces, bueno, yo creo que también depende mucho de los motivos, Claro. de lo que en cada momento, en cada etapa vital lo necesitemos. Yo creo que en general los menores o los jóvenes están mucho más expuestos porque necesitan evolutivamente toda esa aprobación social. No todos, no se puede generalizar, ¿eh? Y por supuesto que no todos son nativos digitales, pero Mm. sí que es cierto que muchos lo necesitan y es su aliciente el estar y compartir. Sobre todo también porque ellos supongo que ven el reflejo en nosotros, en los adultos, en sus padres, en sus referentes de adultos y nosotros tampoco es que hayamos recibido ningún tipo de formación, ni siquiera nos paremos a plantearnos, oye, esto que estoy publicando se podría volver en contra mía de alguna manera, estoy llevando mi privacidad a un terreno que no quiero. El ejemplo lo tenemos Claro. también en el relato cuando se habla de esa aseguradora que no quiere pagar el tratamiento de una asegurada por sus malos hábitos de vida. Es decir, esto podría llegar a pasar. Yo me lo planteo, María José, decir, oye, claro, es que usted ha tenido unos hábitos de vida tremendamente malos, ha enfermado por culpa de ellos. Yo, aseguradora, tal vez puedo achacarle eso y no pagar. Es decir, se podría llegar a plantear esta situación, me lo imagino. A mí no me parece tan lejana. Yo creo que es verdad que a veces no somos conscientes de esto que estamos diciendo, es decir, Mm. de lo que yo publico y quiero publicar y qué repercusiones va a tener a futuro, cuando yo no me quiera ver así o cuando eso se vuelva en contra de otras metas que yo quiera para mí en mi vida. Pero luego también está toda la parte de protección y de privacidad que tampoco nos paramos a pensar de cómo tenemos una identidad de transacciones que estamos también creando y que también nos da igual. O sea, cuántas veces está la ley de protección
a nivel europeo, ¿cuántas veces abrimos una página web? Las cookies, venga, da igual, ya es que se da igual, es que estoy permitiendo que me espíes, que está muy bien, que a veces el que me espíes me viene bien porque ya tengo la página rellenada, porque de vez en cuando me llega, yo qué Total. sé, de Amazon o de no sé qué, pues mira, esta recomendación me encaja, ya, pero ¿a qué precio? Entonces, esto de la privacidad tiene como muchas aristas. Claro, decir, toda la información que está ahí y que nos está vigilando y que se puede volver en contra para ese tratamiento médico o para lo que sea, y toda la que propiamente producimos y está generando bueno, pues haciendo una identidad digital nuestra de cómo somos, bueno, y otra cosa importante también que sale en el relato, que a mí me parece algo fascinante, o sea, los padres que están publicando la identidad digital de sus hijos desde que tienen 0 años y le están poniendo la foto y la etiqueta y todo esto. Ahora los padres están empezando a ser conscientes de lo que supone. Ha habido campañas también. Algunos padres. Pues para ser conscientes. Sí, algunos padres. Pero es cierto, es que ¿a dónde lleva toda esa información? Es que no se borra. Y esa información realmente se puede usar en nuestra contra, por supuesto. ¿Y qué podemos hacer? O sea, para borrar esa huella o para, bueno, pues quizás a lo mejor tengamos que relajar esa conciencia y decir, bueno, como decíamos antes, ¿no? Al principio, por favor, que las personas somos más que nuestras producciones digitales y que las producciones digitales son una parte que pueden estar falseadas, pero claro, es que es una parte de nuestra identidad y que puede usarse. De hecho, es que concedemos el derecho a usarlo cada vez que decimos, venga, sí, adelante con las cookies, que las acepto. Decías, la privacidad tiene muchas aristas y yo estaba pensando, esto en alguna ocasión lo he comentado con otras personas, vivimos en una especie casi de distopía perfecta que supera mucho lo que imaginó Orwell en 1984. Es decir, no es que nos vigilen, quiero decir, es que nosotros ya entregamos nuestra privacidad de manera voluntaria. No es que hayan puesto un gran monitor, como sale en la novela, ¿no? Vigilando lo que hacemos en casa, sino que llevamos dispositivos que nosotros conscientemente queremos que sepan dónde estamos, qué hacemos, qué consumimos, todos nuestros hábitos. No sé, esto claro, entronca con algo que en los últimos años ha venido surgiendo, que es el denominado derecho al olvido digital. Es decir, yo no quiero ser responsable de lo que dije con 15 años, de verdad que no, porque con 15 años era una persona, con 20 era otra y ahora soy una diferente y debo también tener esa capacidad de que se me perdonen, entre comillas, las tonterías que dije con 15 años o las tonterías que voy a decir ahora con 35, ¿no? Claro, y además porque efectivamente, o sea, si nuestra identidad va cambiando evolutivamente con nuestras metas, incluso con nuestros roles sociales, o sea, yo no soy la misma yo estudiante que yo profesional, que yo madre, que yo hija. Entonces, efectivamente, si todo eso lo consideramos solo desde, bueno, lo que está en Internet, pues es solo una parte de mí. Y si mi identidad va evolucionando, también va evolucionando en Internet. Pero todo esto sí que crea, claro, efectivamente, si nosotros nos ponemos a pensar y alguien quiere investigarnos sobre lo que hicimos o lo que fuimos, esos malos usos son muy fáciles de conseguir para cualquiera que nos quiera hacer daño. Y esto es muy peligroso, muy, muy peligroso, porque, claro, además, no sé, hay una parte del relato que dicen, en aquel momento decíamos las cosas y a los 5 minutos se nos había olvidado. Es así. O sea, también forma parte de la cultura digital de participar en redes, ese carácter de que haces cosas como inocuas o con una impunidad, porque esa responsabilidad se diluye en la masa. Y entonces, bueno, pues eso se hizo. Pues como otros muchos dijeron, pues yo también dije, ya, pero es que a ti mañana te pueden señalar a ti solo, aunque tú estabas creyendo que tu responsabilidad estaba diluida. Y yo creo que ahí también hay una parte importante para crear conciencia, para crear un poquito de actitud de pensar en ese largo plazo. Y sí que es importante pensar en esa huella que vamos dejando, ¿eh? Sí. Yo muchas veces prefiero ser menos activo en redes sociales y cada vez que lanzo algo intentar aportar algo, no tanto pensando en que vaya a volverse en contra de mí, sino en que sea algo que aporte un poco de valor más allá de un pensamiento fortuito o aleatorio que en un momento determinado se pueda volver en mi contra en el futuro, ¿no? No sé
creo que soy una excepción, María José. Creo que la tendencia es a publicar cuanto más y mejor, ¿no? Y mientras que charlábamos se me ocurría esto de publico, luego existo. Es decir, es que si no Sí, sí, sí. publicamos es como que has desaparecido del mapa, ¿no? Como si estás en un grupo de Sí, WhatsApp sí, y no sí, sí. participas, nadie se acuerda de que estás Sí. vivo prácticamente. Claro, pero exactamente, yo creo que hay que cambiar un poquito también esto y decir, vale, participar pero con valor. No es Hmm. participar por decir cualquier cosa y no es participar, por supuesto, no todo vale. Yo creo que también hay una parte ahí, pues los valores que decíamos antes. Es que odiar es odiar y es un mal uso y ahí hay una intención de daño. Y Hmm. efectivamente, pues tiene que haber, no puede haber impunidad, o sea, tiene que haber algo más y tú no puedes, porque estés en redes sociales y porque todo, pues hacer determinadas cosas. Y entonces, claro, yo creo que tenemos que tener esa actitud Hmm. o trabajarla mucho más, sobre todo con los jóvenes. No para que dejen de usar las redes y digan, no, mira, mejor no las uso, no vaya a ser que tenga algún problema, sino para que entiendan que, bueno, pues que hay usos, buenos usos y usos que entrarían dentro de los límites de lo que consideramos también de esa moral, que es verdad que es inestable, pero que todos tenemos que tener en cuenta con la responsabilidad que supone, claro. Ujú. Claro, todo esto que estamos hablando, María José, entronca en esa nueva clase social que se menciona en la historia, ¿no? ¿Cómo de limpio está tu registro digital? Esto que puede parecer una distopía a quien nos escucha, ya está pasando en países como China, donde existe el crédito social en base a lo buen ciudadano que eres. Esto es real, es decir, en este país, si no estás catalogado en un ranking como buen ciudadano, no tienes acceso a crédito bancario, por ejemplo. Eh, Esto es Sí, una distopía muy interesante, ¿no? a mí me ha parecido fascinante y yo creo que esto seguro que ya existe. O sea, y no solamente en China, ¿eh? O sea, si ya hay empresas que se dedican a desmitificar, desacreditar a otras empresas con tweets falsos, con no sé qué, porque las hay, o sea, y hay películas de esto también, pues tiene que haber también esos filtros o esas otras agencias que se dediquen a ver exactamente quién eres tú. Y yo no lo veo tan a largo plazo, ¿eh? A mí me parece que si mañana te van a contratar en un puesto de trabajo, van a ver qué tienes en tu red social y por mucho que tú te empeñes Sin en duda. limpiar, si buscan y buscan y buscan, pero claro, es que hasta qué punto hemos tomado responsabilidad de lo que hemos publicado. Que claro, todos podemos tener, bueno, diferentes estilos de vida, pero claro, en función de lo que tú te propongas en tu vida, tienes que tener en cuenta que tus publicaciones se pueden volver contra ti, está claro. Es cierto que la actual tendencia, esta charla, por ejemplo, que estamos teniendo, nos anima a desmerecer o criticar las redes sociales en base a lo que venimos comentando, pero no sé qué opina María José. Yo creo que sería injusto también obviar que juegan un rol interesantísimo en la sociedad, desde conectarnos con amistades hasta, por ejemplo, y esto me parece súper relevante, propiciar importantes revoluciones sociales, como ocurre ahora mismo en Irán con el uso del hijab. Claro, es que además esos fenómenos de masas y esa conexión global lo han facilitado mucho y creo que sí, o sea que también se favorece toda esta parte de reivindicación y de denuncia y yo creo que en ese sentido tenemos mucha más información. Otra cosa es lo que hagamos con la información, que eso sería otro tema y otro podcast también, ¿no? De Claro. toda la información que tenemos a nuestra disposición y a veces que no nos movilizamos, ¿no? Pero esto de utilizar las redes sociales para denuncia es muy importante, porque antes no nos llegaba, ¿eh? O sea, antes lo que ocurría en otra parte del mundo, pues se quedaba ahí aislado o nos venía parcializado y ahora tú de primera mano puedes entrar en el perfil de alguien que ha hecho un vídeo en el mismo momento donde estaba ocurriendo y tú tienes esa información objetiva para crearte tu opinión, ¿no? No te viene ya contada por nadie. Y eso yo creo que sí, que lo han facilitado y es que cada individuo pueda tener su voz, que es lo que decíamos, ¿no? Y todas esas voces y esos puntos de vista particulares es fundamental. Muy diverso, muy rico, también con sus contradicciones, pero es fundamental. Sí, yo creo que no hay vuelta atrás ahí, ¿eh? Yo creo que tenemos un terreno ganado. Sin duda, no hay vuelta atrás. Yo creo que en base a que es una tecnología y como todas las tecnologías no es ni buena ni mala de manera intrínseca. Será buena o mala en función del uso que decidamos darle, ¿no? Igual que con Efectivamente. la energía atómica. Puede calentar el hogar o puede destruir una ciudad. Pues esto es un poco igual. Puede generar interconexiones muy valiosas entre las personas o puede arruinarle la vida a personas en base a campañas de odio fortuito, ¿no? Y Sí, por ahí sí, va sí. también un poco la siguiente cuestión, ¿no? Es decir,
En un momento del relato, uno de los personajes asegura que usa las redes sociales para fijar los pequeños momentos de su vida, para disfrutar de las Sí, cosas. Confieso que lo escribí un poco pensando en mí mismo, es decir, a mí también me ha ayudado muchas veces compartir un momento para decir, mira, ya está aquí. Lo estoy disfrutando y además, si no lo comparto, como que se va a diluir en mi memoria y no voy a ser capaz de volver a recordarlo en un futuro. Eso eso está pasando, es decir, si no lo cuento, no lo estoy haciendo. sí, esto a mí me parece además otro fenómeno que vamos creando esa memoria virtual que nos da acceso a recuerdos que de otra manera, ¿dónde estuve? ¿Qué hice? ¿Dónde estaba yo? ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo fue que estuve? Y tenemos ahí toda esa memoria para nuestro propio beneficio. Y es un uso muy interesante, ¿no? Que mucha gente lo utiliza, pero claro, también teniendo en cuenta que dónde estuviste o qué hiciste se puede volver en tu contra. Yo creo que en esos usos subjetivos que tú decías, no, es que, bueno, pues las tecnologías no son ni buenas ni malas. Efectivamente, es que nosotros estamos cambiando las tecnologías y a veces somos nosotros con nuestras prácticas las que definimos la funcionalidad de una tecnología, en este caso de las redes sociales, porque cada uno de nosotros, o sea, lo que para mí son las redes sociales probablemente no sea lo mismo que para ti o para la interpretación que le damos es los usos que yo hago, o sea, cómo me sirve a mí. Si a mí me sirve como memoria en mi registro virtual, pues fenomenal. Es un uso razonable. Si a alguien le sirve para dialogar, para rebatir, para encontrar argumentos, para estar informado de salud, de no sé qué, está muy bien. Y claro, cada uno le va dando un uso y eso es fundamental. La cuestión es, bueno, estos usos que tenemos, ¿hasta qué punto estamos revelando información que nos expone a riesgos de privacidad o a riesgos de descontextualizar lo que hicimos, lo que dijimos, para que alguien lo maluse o malinterprete y nos nieguen alguna oportunidad o algún otro beneficio? Claro, esto no lo sabemos, pero puede ocurrir, claro. Justo antes comentaba María José, no sé si has llegado a decir que las redes sociales pueden llegar a desaparecer o que no se van a ir a ninguna parte, pero yo creo que más que eso van a evolucionar, ¿no? Es decir, seguramente Sí, las sí. redes sociales que Mm. tenemos hoy no van a ser las mismas que tengamos dentro de 10 o 15 años, ¿no? Yo creo que el propio concepto de red social cambiará y posiblemente no tengamos 7, 8, 9, 20, sino que estará todo más o menos centralizado, ¿eh? No en ese metaverso que nos quieren vender por otro Uf, lado, pero en algún sitio diferente. Sí, creo que opinamos lo mismo, ¿no? Del metaverso Yo, yo creo que de estamos, Meta. sí, 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 sí. No, pero bueno, yo creo que no van a desaparecer, pero que somos nosotros las que las estamos cambiando, porque estamos Claro. diciendo, como a todos nos sirve para esto y para esto, pues oye, para esto que a lo mejor tenía este fin, ya nos sirve, ¿no? ¿Qué está pasando con Facebook? Empezó de una manera para contactarte con personas y ahora mismo pues tiene un uso más minoritario o incluso para generaciones más adultas. O sea, nosotros hacemos de las tecnologías lo que nos resulta más funcional. Entonces, no Hmm. creo que vayan a desaparecer. Es verdad que quizás haya, sí, puede que haya menos, puede que tengamos más centralizados los espacios o que incluso unas se dediquen más a informarse y otras se dediquen más quizás a esta parte de exposición o de comparación o de contraste y otras muchas más, pues sí, a la parte de exhibirse o de tener, bueno, pues esa parte de comparación social. Claro, ahora mismo está todo muy mezclado, pero puede que vayamos diferenciando espacios para usos. Puede ser. Sí, pero al final yo creo que es lo que decimos, ¿no? Habrá, de una u otra manera, habrá una gran plaza pública en la que tendremos la capacidad de proyectar nuestra voz, nuestras opiniones y quién somos, ¿no? Luego ya podemos ponerle nombres, podemos ponerle canales, tecnologías, pero la realidad es esa, es decir, cada vez vamos a tener más fácil compartir quiénes somos y qué opinamos, ¿no? Y eso no creo que se vaya a ningún sitio. Eso me lleva a preguntarte por algo que yo creo que es un fenómeno muy reciente, este de la cancel culture o cultura de la cancelación, en la que de repente, de la noche a la mañana, artistas, escritores, personas públicas que el lunes eran adoradas, el martes por la mañana son completamente odiadas por algo que ha ocurrido o algo que ha dicho alguien
en una red social, más concretamente en Twitter posiblemente. Sí, sí, Creo que da para mucho debate también porque precisamente uno de los personajes es un músico de música clásica que su pecado, su crimen ha sido escuchar música popular o salida de talent shows. Em, Esto al sí, sí, final es eso, sí. ¿no? Es que además ya no es eso, sino, es decir, tú creas tus producciones, tú tienes tu identidad digital o de alguna manera diseñas lo que quieres producir para que los demás vean. Pero es que no solo es eso, en una red social estamos conectados. Entonces, tú tienes que, si efectivamente si existe esa cultura de cancelación, controlar con qué se te asocia y con quién se te asocia. Porque en una red social no es que tengas un perfil individual, sino que todo está conectado, tus seguidores, quién te sigue, cómo se enlaza, cómo retuitea, por ejemplo en Twitter, ¿no? Pero cómo etiquetas o cómo haces. Y todo esto es mucho más grande y yo creo que no lo sabemos manejar. Ahí sí que falta también formación, porque mucha gente escribe sin más, pero cómo se publica realmente y si esto de la cultura de la cancelación existe, yo tengo que estar controlando absolutamente cómo se producen las asociaciones de mi identidad con otras cosas y si esto es bueno o malo, ¿no? Lo que también decíamos al principio, que en esta esfera pública, personas de reconocido prestigio están saliendo y decir, bueno, pido perdón porque se han podido sentir ofendidos tal, tal, y esto está ocurriendo cada vez más. Esto también nos hace pensar en cómo estamos pidiendo constantemente disculpas por con qué se nos asocia o lo que nos gusta, si son nuestros gustos y nuestras preferencias. Fijaos cómo, o sea, cómo está el foco sobre determinadas personas y sus audiencias. Sí. Es Sí, algo todo. que tenemos que pensarlo y nos llevaría de verdad a un debate también muy, muy amplio esta parte. Sí. Sí, es que todo puede molestar en un momento determinado. Estaba pensando mientras comentabas un poco esto, María José, no sé, si Picasso estuviera vivo hoy y le preguntaran por el Guernica, seguro que alguien se sentiría ofendido por Sí, cierta sí, cosa sí. que ve en el Guernica, porque está infrarrepresentado, porque ataca a no sé qué. Seguro, es Exacto. decir, y más las personas que generan producción cultural, ¿no? Porque al final la cultura debe remover, debe sí, hasta cierto punto, incomodar y chinchar ciertas ideas o ciertos colectivos en algún momento, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la reflexión. Yo te quería pedir, María José, un poco para ir cerrando la conversación, tú que estás tan al día, le tienes el pulso tan bien medido a lo que opinan y lo que hacen los jóvenes en redes sociales, con numerosos estudios, artículos. Cuéntame un poco, o mejor dicho, no me cuentes, lánzame un rayo de esperanza, cuéntame cosas buenas de que se puedan desgranar de estos estudios tuyos. Creo que la búsqueda de una conciencia de la protección de la privacidad yo creo que es la clave, porque la formación y la información, estamos saturados de información, pero el transformarnos y pensar en, bueno, ¿cómo quiero yo diseñarme a mí mismo y ser consciente de cómo quiero hacerme esa identidad digital con congruencia, con autenticidad, sabiendo que existen esos riesgos? Yo creo que necesitamos más conciencia y dentro de esa conciencia está la responsabilidad. No, no solo estoy yo, sino que en las redes sociales estoy conectado y en esa conexión yo tengo que tener también previstos que otras personas pueden sentirse ofendidas, que determinados comentarios, que mis estilos de vida pueden no gustar a otros o mis experiencias. Y sobre todo una de las cosas, por lo menos nosotros que insistimos a veces en formación que damos a escuelas de familias o que también trabajamos con adolescentes mucho, no normalizar unas pautas que nos vienen diciendo que es lo normal y lo natural en redes sociales. No, el postureo no es natural y que tú publiques no sé cuántos vídeos y todo eso tenemos también que verlo y que estudiarlo y trabajarlo mucho con las nuevas generaciones. Es decir, Hmm. y también lo de la conciencia de explotar nuestros datos privados. O sea, no darle a, ok, espíame, te dejo, sino pensar un poco más en dónde nos va a llevar todo esto. Que hemos puesto el ejemplo de China, hemos puesto muchas cosas a lo que los jóvenes se dediquen en un futuro, no están pensando ahora en sus redes sociales y puede condicionarles y mucho.
esa perspectiva a largo plazo. Yo me quiero quedar con esa idea de que estamos como en una curva de aprendizaje, estamos ya medio sabiendo lo que hay que hacer, aunque nos dé un poco igual, pero creo que poco a poco iremos tomando conciencia real, ¿no? Y al final, este fenómeno de las redes sociales no llega tanto tiempo con nosotros, es un fenómeno relativamente nuevo y es hasta cierto punto normal que no sepamos dirigirnos del todo bien, ¿no? Entonces, igual de aquí a un tiempo ni le daremos tanta importancia, tal vez, espero, y sobre todo habremos normalizado su uso hasta el punto de que, bueno, de que tampoco tengamos que estar vigilando constantemente cada matiz de lo que digo para que alguien en algún lugar del mundo no se sienta ofendido aquí o dentro de 1000 años, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Pasará esto, sí. Tenemos que aprender un poco y experimentar todas estas respuestas y también, pues sí, realizar esos juicios y esas críticas será importante, sí. Pues María José Hernández Serrano, profesora titular en el Departamento de Teoría e Historia de la Educación en la Universidad de Salamanca. Muchísimas gracias. Yo creo que hacía tiempo que no reflexionaba tan en voz alta con otra persona al otro lado del micrófono, así que por ahí muchas gracias. Me has ayudado mucho también a pensar mucho más en todos estos temas. Y te emplazo a que cuando tengas más resultados, más informes, más artículos y estudios, pues volvamos a charlar, porque seguro que en 5 años esto que estamos contando hoy será cosa del pasado. Estupendo, no. Gracias a ti también por el relato, porque también haces pensar y sobre todo en esa realidad futura que a veces puede ser distópica, pero que nos tiene que generar esa conciencia, ¿no?